Bienvenidos a Moxbit. El día de hoy aprenderemos a realizar un gráfico radial en Tableau con mapa. Por ello, esta serie de videos se llaman mapas que no son mapas. El gráfico que haremos hoy tiene tres capas de mapas. La primera capa es la del total de ventas. La segunda capa es un gráfico radial por cada día del año, por cada categoría de producto. Este comienza a las 12 del día y se queda en la dirección de las manecillas de reloj. Así, vemos un anillo para material de oficina, mobiliario y tecnología. Finalmente, tenemos un anillo con líneas, el cual nos muestra el total de las ventas para cada día. Listo, ahora sí, empecemos. Lo primero es que necesitamos dos parámetros. Uno para el radio de los anillos de las categorías, el cual es de tipo flotante. Y el segundo parámetro es para el total de las ventas, que igualmente es de tipo flotante. Para añadir mayor dinamismo al video para la creación de los campos, voy a utilizar una técnica ampliamente utilizada en el Iron Beast. Para ello tengo un texto con la definición de los campos para que al arrastrar y soltar los campos se creen automáticamente. En este caso voy a pegar dicho texto en el editor de campos calculados. El primer campo es nuestra primera capa de mapas. Es un make.00, voy a arrastrarlo y crear nuestro campo calculado. Posteriormente voy a hacer clic en OK para guardar nuestra memoria de cálculos. OK. Después haremos doble clic en el campo calculado. Arrastraré las ventas al texto. Cambiar el tipo de marca texto. Removeré el halo, esta forma aquí por gris de fondo. Y editaré la etiqueta para mayor claridad. Después crearemos nuestra segunda capa de mapas. Para ello necesitaremos un primer campo calculado que me diga la diferencia en días entre la fecha del pedido y la mínima fecha de pedido. Posteriormente, el total de días, que básicamente es la diferencia de días entre la fecha máxima y la fecha mínima. Siguiente a este necesitaremos el ángulo, el cual será negativo para que los datos se llenen en dirección de las manecillas del reloj y les vamos a sumar pi medios para que comience a las 12 del día. A continuación, añadiremos un guide de acuerdo a la categoría de producto. Así, un material de oficina estará a un radio de 1, mobiliario de 1.1 y tecnología de 1.2. Recuerden que el radio del parámetro de radio de las categorías lo pusimos en 1. Finalmente, crearemos los puntos que será nuestra segunda capa de mapas. Tengamos en cuenta que aquí estamos usando el parámetro de radio para las categorías que habíamos fijado en 1. Daremos clic en OK y arrastraremos nuestra segunda capa de mapas utilizando el campo calculado Make.2. Cambiaremos el tipo de marca a círculo. Añadiremos con clic derecho el día, mes, año de la fecha de pedido a detalle. A continuación añadiremos categoría de color. Finalmente, ventas a tamaño. Con esto hemos terminado la configuración de la segunda capa de mapas. A continuación iremos a nuestra memoria de cálculos para crear nuestra tercera capa de mapas y los cálculos necesarios para esta. El primer campo que necesitaremos es la venta por día. Para ello utilizaremos un campo calculado fixed. El segundo campo son las ventas ajustadas. Básicamente dividiremos las ventas por día entre el valor máximo de las ventas por día. Con esto tendremos valores entre 0 y 1. Notemos que en el denominador estamos utilizando el valor absoluto de las ventas por día, eso en caso de que hayan valores negativos. Finalmente crearemos nuestras barras con la función makeLine. Para ello necesitaremos dos puntos. El primer punto se crea con el radio exterior que fijamos en 1.3 y el segundo punto lo creamos con las ventas ajustadas. Acuérdense que ese valor está entre 0 y 1, así que el valor de las ventas máximo tendrá un radio de 2.3 y los demás valores se ajustarán proporcionalmente entre 1.3 y 2.3. Vamos a dar clic en OK
en nuestra memoria de cálculos y procedemos a arrastrar el campo makeline para crear nuestra tercera capa de mapas. Añadiremos con clic derecho el día, mes, año de la fecha del pedido a detalle. A continuación arrastraremos las ventas al color. Cambiaremos el color a un rojo para darle una similitud con el sol. Con ello, hemos terminado el diseño de nuestro gráfico. Miremos algunas variaciones. Cambiemos el radio de las ventas totales a 0. Ok, miren qué bueno, interesante es esta opción. Podríamos reorganizar nuestras capas de mapas para que el total se muestre. Perfecto. Cambiemos el radio de las ventas por categoría a 2.4, de tal forma que los anillos de las categorías queden en el exterior. También es una variante muy interesante en nuestro gráfico radial. Finalmente añadamos un filtro de fecha del pedido. En este caso voy a utilizar el año y observemos qué pasa. En este caso voy a filtrar 2023. Vemos que nos hemos quedado con un cuarto del círculo. En este caso debemos añadir el filtro al contexto para que se filtre la información primero y después sí se evalúen nuestros campos fixed. A continuación, no olvidemos de colorar nuestro mapa y renombremos nuestras capas para mayor claridad. Perfecto. Finalmente, pues quiero darles muchas gracias por su atención. En pantalla tienen los códigos QR a nuestro blog, a nuestro canal de YouTube y al libro de trabajo en Tableau Public, muy importante. Si te gustó nuestro video, danos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. De esta forma, pues este conocimiento llegará a más personas y cuando hagamos nuevos videos, tú también recibirás la notificación de nuestros videos. Nos vemos en un siguiente video. Les deseo un feliz día y hasta pronto.